Hoy en Visión Macro, el IGAE muestra desaceleración en la actividad económica industrial. Crece solamente 0.5% en términos mensuales en el mes de julio. Caen las exportaciones automotrices. Según el INEGI, se contraen 11.8% en términos anuales en agosto. Ingresos federales se benefician de altos precios del petróleo. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se elevaron más de 66% en términos anuales de enero a agosto. Banxico incrementó en 25 puntos base su tasa de interés objetivo de manera casi unánime. Remesas continúan rompiendo récords. En el mes de agosto acumularon en 12 meses 57.1 mil millones de dólares. Indicadores del IMEF sugieren desaceleración del sector manufacturero en septiembre. El indicador manufacturero cae 2% en términos mensuales. Hola a todos, yo soy Jesús Garza, profesor de GADE Business School, director general de Soluciones Financieras Gama, y esto es Visión Macro. El INEGI publicó la cifra del IGAE para el mes de julio de la actividad económica. Avanzó la economía solamente 0.5% en términos mensuales. Pero aquí lo interesante es ver qué está pasando dentro de la actividad económica. Un indicador muy interesante que nos da o nos muestra la tendencia de ciertos subsectores de la economía es el indicador trimestral anualizado. Y aquí, si bien la actividad económica se mantiene en un crecimiento alrededor del 7% en julio, la industria se contrae fuertemente. ¿Y esto debido a qué? A las disrupciones de insumos globales manufactureros, sobre todo en China y en países asiáticos, que están retrasando la producción, sobre todo automóviles, que es la exportación más importante del país, y está perjudicando al sector industrial. Por el lado positivo, sí vemos en cifras trimestrales analizadas un crecimiento casi de doble dígito del sector servicios, es decir, el sector servicios se continúa recuperando a la par de un mayor dinamismo del consumo privado. Hacia futuro, seguimos esperando que la economía crezca 5.5% este año. INEGI también publicó la balanza comercial para el mes de agosto. Aquí en el margen se observa un déficit, pero en el acumulado 12 meses un superávit de más de 12 mil millones de dólares. Pero más interesante es ver las cifras ajustadas por estacionalidad mes a mes, ya que las cifras anuales presentan un crecimiento importante, pero hay que reconocer y recordar que el año pasado se observó una disminución abrupta de la actividad económica por el confinamiento. Así, con cifras ajustadas por estacionalidad, vemos un retroceso de las exportaciones, de las importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Un menor dinamismo, sobre todo el sector manufacturero de exportación, muy relacionado con lo que acabamos de platicar del sector automotriz por falta de insumos globales, por problemas de logística y distribución en países asiáticos. Y segundo, también vemos una desaceleración de las importaciones en el margen, sobre todo importación de bienes intermedios, que ojo, las importaciones de bienes intermedios son importantes porque nos dictan los pedidos de bienes finales hacia futuro. Más del 70% de los insumos de bienes finales en este país provienen del extranjero. Y también de la importación de bienes de capital. Sí vemos una contracción de más del 4% en términos mensuales de importación de bienes de capital que sugieren una ralentización de la inversión en este país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció los ingresos y gastos, las finanzas públicas de la Federación al mes de agosto. Aquí muy interesante, se observa que se mantiene un incremento importante en los ingresos, pero no es por los ingresos tributarios, es decir, del cobro de impuestos. De hecho, en estos se reduce el ISR y el IEPS, sino por los ingresos petroleros, que recordemos que a lo largo de este año han experimentado alzas en los precios del crudo que están beneficiando a los ingresos petroleros de la Federación. Por otro lado, vemos cómo también persiste el gasto público, sobre todo gasto corriente. Sin embargo, vemos una ralentización también, un menor gasto en capital, sobre todo en inversión física directa, que es la que más detona la actividad económica, la más importante. Por el lado favorable, sí vemos una disminución en los costos financieros de casi 9% en términos anuales en el acumulado enero-agosto, y esto se debe principalmente a una reducción en la tasa de interés a lo largo del año. Banxico también anunció la decisión de política monetaria para el mes de septiembre, donde de manera casi unánime se decidió elevar la tasa de interés en 25 puntos bases. De hecho, solamente un miembro, Gerardo Esquivel, decidió y votó de manera disidente en mantener la tasa de interés en 4.50%.
En el argumento, él insiste que es un tema, que la inflación es un tema transitorio y no hay necesidad de continuar elevando la tasa de interés. La mayoría de la Junta de Gobierno piensa lo contrario y se sustentan en el hecho de que la inflación subyacente continúa elevándose aún y con el aumento de tasas de interés. Hacia el futuro pensamos que continuará y que hay espacio para continuar elevando la tasa de interés en un contexto donde ya se deterioraron las expectativas inflacionarias de largo plazo. De hecho, ya la Junta de Gobierno estima que la inflación converja hacia el centro de la meta hasta 2023. Es decir, que las expectativas de inflación cada vez son peores. Esperamos que la tasa de interés termine el año en 5.5%. Banxico también publica las remesas para el mes de agosto. Buenas noticias, se rompen récords otra vez. El acumulado 12 meses registra un influjo de 57.1 mil millones de dólares. Esos son datos favorables para el consumo privado porque tienen un multiplicador importante en ciertas regiones pobres del país. Hacia el futuro esperamos que continúe el buen dinamismo del influjo de remesas de los Estados Unidos, si bien esperamos cierta desaceleración, ya que se terminan las dádivas y los apoyos fiscales que se están dando en los Estados Unidos, puede repercutir de manera marginal en el envío de estas remesas. Por otro lado, el IMEF también publicó los indicadores del sector manufacturero y de servicios para el mes de septiembre. En ambos casos, los dos indicadores se mantienen por encima de 50 puntos. ¿Qué quiere decir? En expansión. Recordemos, por arriba de 50 puntos es expansión, por abajo de 50 puntos contracción. Sin embargo, sí vemos con cifras ajustadas por estacionalidad de mes a mes, de agosto a septiembre, una desaceleración. El sector manufacturero cae 2% y el sector de servicios en 0.5%. Es decir, sí vemos una contracción importante de las expectativas de crecimiento hacia largo plazo. Por un lado, como ya hablamos, de las disrupciones globales del envío de insumos manufactureros, sobre todo en países asiáticos, que ya está impactando sobre todo el sector automotriz nacional. Y por otro lado, el sector servicios, por el impacto que hubo con la tercera ola del COVID, el famoso ola Delta, que confinó y cerró ciertas áreas de la economía y tuvo un impacto importante. Hacia el futuro, sin embargo, creemos que recobrará ímpetu y vigorosidad ambos sectores para estimular la recuperación económica y terminar el año en un 5.5% de crecimiento. Esto ha sido todo por hoy. Para la siguiente semana tendremos lunes 4, confianza del consumidor, cifra de septiembre. Miércoles 6, cifra de inversión fija bruta para el mes de julio. Jueves 7, los datos de inflación para la segunda quincena de septiembre.